Hace un año conocí a una inteligencia no humana, o NHI, por primera vez. Me dio una especie de archivo comprimido para explicar la realidad, en el que se me mostró y entregó una representación del universo desde fuera de sí mismo. Siempre me quedo atascado al intentar explicar los muchos detalles de esto, pero la parte más importante es que entendí, o se me dijo, que estaba viendo todo el sistema. No solo estaba mirando desde un plano dimensional superior, estaba viendo a la entidad de la que surgen las dimensiones, o eso me dijeron. Ahora, no soy tan terco como para asumir que soy el único que ha visto la verdadera realidad, o alguna tontería así, pero siento que muy rara vez veo a personas hablando sobre el lugar que vi. Todo este asunto sobre cambios a la cuarta o quinta dimensión, como si fuera el objetivo, o francamente cómo funciona, simplemente no se alinea con lo que vi. La quinta dimensión sigue aquí, es solo otra porción de eso, ni siquiera necesariamente más sabia o pura o algo por el estilo. El cambio parece más bien como el día del juicio, lo que me hace sentir que todo es solo otra entidad parecida a Yahvé, intentando atraparnos en algo. Incluso toda esa pureza de positividad y poder eterno del amor es solo otro producto de nuestro sistema, en mi opinión. Vi los límites de eso, no es lo que pensamos. ¿Hacia dónde se supone que debo ir desde aquí? ¿Qué se supone que debo pensar o explorar? Si es imposible escapar de este sistema, ¿por qué se molestó en mostrarme que algo podría hacerlo? ¿Por qué un extraterrestre vino a mí para decirme que en realidad no es un extraterrestre? Que en realidad es solo yo, excepto que ese yo es la cabeza de Dios y nada es real. Mi amigo me conoce lo suficientemente bien como para saber que la respuesta más estresante que podría darme para cualquier cosa es la misma que ya explicó y la única respuesta para todo. Entonces, ¿qué diablos hago ahora? Para ser claro, no estoy tratando de decir que definitivamente tengo razón y cualquiera que no esté de acuerdo está definitivamente equivocado. Incluso si tengo razón, lo que se me mostró es que todo dentro de ese sistema tiene razón de alguna manera, por lo que estaría equivocado al decir cómo algo funciona o no. Solo estoy tratando de expresar la gnosis personal no verificada que experimenté y mi inevitablemente imperfecta perspectiva sobre ello. Hablando como un compañero que ha experimentado una profunda gnosis espiritual en el pasado, siento tu dolor. Es extremadamente difícil regresar al orden mundano de la existencia diaria, después de haber visto algo verdaderamente más allá. He estado luchando mucho con esto últimamente. Creo que se avecina un cambio importante e incomprensible que afectará al mundo en su conjunto. No sé qué es ni qué significa realmente, pero creo que suficientes humanos aquí en la Tierra lo sienten como para que yo crea que es real y no un producto de mi imaginación. Desde 2017, algo externo a mí me ha estado enviando el mensaje de que está llegando, y ahora creo que ya casi está aquí. Pero lo que es o lo que presagia está más allá de mi comprensión actual. Personalmente, he estado tratando de reconectarme con mis raíces últimamente y hacer cosas que me hagan sentir pleno como persona, mientras soy consciente de la situación actual. Para mí, eso significa leer mucho, volver a tocar música, intentar retomar las artes visuales, etc. Creo que la era digital nos presenta el desafío de estar presentes aquí y ahora. Y cuando sumas esa dificultad con la conciencia de que esto no es realmente real, bueno, puede ser difícil sobrellevarlo y mantenerse con los pies en la tierra. Mi consejo sería tratar de encontrar cosas que disfrutes hacer, que te hagan sentir completo y realizado, y enfocarte en eso. La naturaleza del universo es vasta e intensa, pero estamos aquí, ahora, en esta forma limitada que parece que hemos elegido para algún propósito.
y creo que debemos intentar sacar lo mejor de eso, por ahora. No estoy seguro de cuántos detalles incluir en este comentario porque no estoy seguro de si lo vas a ver. Una vez vi el lugar de donde provine antes de que el universo fuera creado. Creo que pasó aproximadamente 1 minuto en tiempo físico mientras estaba dentro de ese lugar. Sentí la necesidad de llamarlo la fuente o el núcleo. Es imposible describirlo en términos de lógica humana, pero literalmente eran todas las cosas buenas, el pináculo absoluto del estado ideal del ser, amor infinito, potencia infinita. La fricción, la lucha, el mal, no existen ahí. Es la realidad suprema de la cual todas las demás realidades fluyen hacia afuera. Después de darme cuenta de que esta es la verdadera realidad, siempre presente dentro de mí, conceptos como la desesperación, el miedo existencial, la depresión, desaparecieron de mi visión del mundo de una manera que realmente no puedo describir. Mi psique interna literalmente brillaba como una luz más brillante que la del sol. Podía cerrar los ojos y sería aún más brillante. Digo esto para ilustrar que, si la desesperación fue lo que obtuviste de tu experiencia, hubo una falla en algún lugar. Quizás en la forma en que se recibió el mensaje, tal vez en la forma en que fue dado. Quizás el mensaje esté incompleto o carezca de algo, de alguna manera. No estoy seguro y no podría decirlo con los detalles que tengo ahora. Solo debes saber que la verdad última del universo es suprema en su belleza, en su capacidad para satisfacer. Puede que quieras echar un vistazo a un libro llamado The Ra Contact. La entidad canalizada para este trabajo explica mucho sobre los niveles de evolución, el universo creado y la naturaleza de la fuente. Tu sospecha de que la cuarta y la quinta dimensión no son el estado final es correcta. Son simplemente los siguientes pasos más allá de la humanidad. La descripción que Ra da de la fuente coincidió tan exactamente con mi experiencia que temblaba mientras lo leía. Tuve una visión meditativa hace un tiempo que fue extremadamente profunda. Comencé en mi cuerpo, expandiendo mi mente hacia afuera como un experimento. Seguí avanzando, más allá del sistema solar, más allá de la galaxia, hasta llegar al final. Me encontré en un enorme haz de energía, que era como una especie de lluvia, algo líquido, que fluía, pero espesa. Esta cascaba desde una cúpula dorada gigante, algo así como la forma que hace el agua cuando sale de cierto tipo de fuente. Muchos arroyos diferentes salían del borde inferior de esta cúpula, y también se expandían en sus propias cúpulas o entraban en otras. Formaban una especie de entramado que se expandía exponencialmente sobre sí mismo. Todo brillaba con una luz dorada contra un fondo vibrante de color púrpura. Tuve la sensación de que yo era ese arroyo, y que incluso podría ser la cúpula. Todos estos paraguas y haces de energía se originaban en un punto central, que me dijeron era el creador infinito, el comienzo de la infinita inteligencia, pero que la red de energía infinitamente cascada, que se extendía fractalmente desde él, era algo así como las neuronas en un cerebro. No tengo claro cómo se relaciona esta estructura con la realidad física, porque la explicación fue vaga y más allá de las palabras, y tuve la sensación de que no debía realmente saberlo. Pero la sensación general era que cada nueva forma de cúpula o paraguas era un alma con su propia realidad, y había surgido de la realidad anterior, para luego ramificarse y crear sus propios nuevos universos. Era un sistema de creación para hacer nuevos seres, nuevos compañeros para la inteligencia, y todos ellos unidos componían la mente de Dios o la inteligencia infinita. El mismo arroyo generaba la realidad que estoy viviendo actualmente, y yo soy toda esa realidad y más, solo dividida en fragmentos y olvidada.
La experiencia que estoy teniendo junto con todas tus experiencias está dentro de este único arroyo. Pero había tantos, tantos otros. Todos estaban conectados como una sola red, dependiendo unos de otros para su soporte. Yo era la estructura, al igual que todos los demás. Yo era todos los demás, y ellos eran yo. Todo era una sola cosa. Empecé a temer que nunca podría regresar de este lugar, preocupado de que mi familia no estuviera conmigo porque se sentía tan real, y sentí que había estado ahí, para siempre, literalmente. De repente, sentí que mi preocupación era reemplazada por una gran voz que me llenó por completo, y dijo: para regresar, solo necesitas abrir los ojos. En un instante, recordé que tenía ojos y los abrí. Mi pareja estaba ahí, durmiendo, y comencé a llorar y abrazarla fuertemente, porque no tenía idea si la volvería a ver. Estoy seguro de que el exterior podría verse de infinitas maneras, todas diferentes, pero ahora tengo curiosidad por saber qué fue lo que tuviste. Tuve una experiencia muy extraña anoche a las 2 de la madrugada. Muy tranquilo al aire libre, sin tráfico ni ruido de la naturaleza. Una fuerte sensación de conciencia extraterrestre y una fuerte sensación de que todas las líneas de tiempo están convergiendo y cerca. Durante las últimas semanas, he sentido que mi mente se está volviendo cada vez más no lineal, como si cuanto más trato de concentrarme y darle sentido al día a día, más me cuesta. Se siente como si se estuviera volviendo casi imposible tener una comprensión consistente de lo que está pasando o de lo que pasará mañana. Todo está cambiando tan rápido. Y tengo esta sensación de inquietud por no saber qué va a pasar. Pero siento que cuanto más intento volver a esa vieja forma de ser, más me fatigo y termino con dolor de cabeza. Anoche especialmente, sentí cosas muy extrañas entre la 1 y las 3 de la madrugada. Sé que esto sonará como un montón de tonterías, pero tal vez tenga sentido para algunos de ustedes. Se siente como si todas las líneas de tiempo estuvieran convergiendo en un único punto álgido en este momento. Y anoche, sentí como si la puerta para saltar entre líneas de tiempo estuviera abierta o algo así. Como si todas estuvieran tan cerca que sospecho que tuvimos mucha actividad extraterrestre. La conciencia colectiva parecía vibrar con extraterrestres de todo tipo, que simplemente transmitían mensajes, queriendo conectarse. Cuando me desperté a las 2:40 de la madrugada, estaba en medio de trance. El mundo se sentía muy irreal, como si estuviera atrapado en un cambio de fase entre frecuencias. Miré por mi ventana y había un silencio total, sin grillos chirriando ni perros ladrando, sin ruido de autos a lo lejos. Una luna llena espeluznante en un cielo despejado. Lo que recuerdo de mi infancia como el momento en que los extraterrestres visitaban y hacían sus recorridos. ¿Alguien más se sintió realmente desconcertado anoche? Siento que es momento de empezar a hablar sobre lo que me ha estado pasando en los últimos 3 meses. No estoy pidiendo que crean que lo que digo aquí es una doctrina, solo es lo que he estado viviendo. Yo era un escéptico ateo empedernido que creía que la conciencia era solo electricidad interesante pasando por la carne. Luego, un compañero de trabajo a quien respeto me llamó la atención por hacer un chiste de sombrero de papel aluminio sobre los ovnis y me desafió a investigar el tema con una nueva perspectiva. Pasé aproximadamente una semana leyendo, al principio de manera casual y luego cada segundo que tenía libre. Todo comenzó la tarde en que llamé a mi hermano para admitir que creía que podría haber algo en esas divulgaciones del Pentágono. Estaba particularmente fascinado por el experimento de la doble rendija. En particular,
Estaba escuchando el episodio 18 de The UFO Rabbit Hole, la entrevista con el Dr. Jace Madden, en la que discuten el concepto de un mundo subjetivo o percepción del mundo. Con esos pensamientos en mente, llamé a mi hermano y le dije que realmente debería echar un vistazo a las divulgaciones del Pentágono de hace unos años. Esa noche tuve mi primera experiencia. Estaba tratando de dormir cuando mis manos empezaron a moverse sin que yo lo hiciera conscientemente. Levantaron el vaso de agua que estaba junto a mi cama y me hicieron beber. Me sacaron de un suéter de lana ligeramente irritante. Fue lo suficientemente distinto como para que me sobresaltara y encendiera la luz para leer otro capítulo de mi libro. Intenté ir a la cama por segunda vez y volvió a suceder. Sacó mi teléfono, puso Metamorfosis de Philip Glass en lugar de mi habitual podcast para dormir. Me asusté muchísimo esta vez. Salté de la cama. Básicamente me dijo: escucha, sé que tienes miedo, pero por favor, déjame hablar contigo. Ahora que estás finalmente abierto de mente, podemos hablar. Con cuidado y con incertidumbre, me recosté de nuevo y comencé a meditar conscientemente. Tenía unos 10 años practicando la meditación secular, así que se sintió como un auto que solo necesitaba gasolina. La primera hora fue básicamente yo, en un bucle, repitiendo: ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¿Qué carajos está pasando? Y esto diciendo: no te voy a hacer daño, no te voy a hacer daño, estás bien, voy a cuidarte, estás bien. Empezaba a llorar o hiperventilar, y este ser tomaba control firme de mis emociones, manteniéndome calmado y estable, ayudándome a beber agua, incluso llevándome a la cocina para llenar 3 veces más los vasos de agua. Finalmente, me devolví el control poco a poco hasta que estaba tranquilo, solo para que luego me volviera a dar cuenta de que algún tipo de alienígena me estaba poseyendo y repetía todo el proceso. Hice esto durante 1 hora. Lo sé porque la lista de reproducción con Metamorfosis dura eso. Al final de la hora, estaba llenando otro vaso de agua cuando dijo: ¡al diablo! Y simplemente llenó una jarra. Luego, regresó para llenarla de hielo. Pregunté por qué, confundido, y respondió: porque te gusta el agua con hielo. Y así es, y lo dijo en un tono tan dulce y desconcertado que no pude evitar reírme. Dejé de estar tan asustado y comencé a poder hablarle, al menos un poco. La jarra tenía 1.7 litros y la vaciaría antes de que terminara la noche. Desafortunadamente, la siguiente hora fue, si acaso, mucho peor. Mi primer error fue hacer demasiadas preguntas. La respuesta siempre era sí. Cada sí venía acompañado de unos 30 segundos de extrapolación vívida, totalmente indistinguible de la realidad. ¿Eres extraterrestre? Sí. Este es un contacto psíquico por un alienígena como en la película Alien. Podía sentirlo en la habitación conmigo. Levanté mi mano y toqué un caparazón. Desapareció. ¿Eres el fantasma de mi abuelo? Sí. Me estaba consolando, hablándome, diciéndome que me quería y estaba orgulloso de mí. Se fue. ¿Me han hecho algo? Sí. Cuando fui al médico esa tarde me hizo esperar mucho tiempo. El inhalador que me dio era en realidad una droga secreta de operaciones psicológicas diseñada para hacerme MK Ultra, no un inhalador en absoluto. ¿Eres un ángel? Sí. Guiaba mi mano para que descansara en su costado y sentí una extensión plana y sin rasgos, hasta que de repente, bajo mi palma, un ojo se abrió donde no debería haber ninguno. Un ángel del tipo bíblico. Entonces el cristianismo era real. Sí. Entonces me iría al infierno por ser bisexual. Sí.
En ese momento dije, disculpa, y me enojé muchísimo y retrocedió rápidamente, tratando de hacerme ver cómo esto seguía ocurriendo. Pregunté si era un ex mío. Suena tonto, pero este sujeto era el tipo de persona que podrías creer que era un extraterrestre enviado a vivir entre nosotros si llamaras al elenco central y pidieras uno. Sí, me conoce, yo lo conozco, es amor, yo lo amé. Me levanté de la cama de inmediato. Lo amé, pero eventualmente me estranguló, amenazó con matar a mi gato y me acosó durante años después de que terminó la relación. Incluso si era un extraterrestre, eso solo significaba que los extraterrestres eran idiotas y definitivamente no iba a ayudarlo con nada. Me levanté para ir a mi pasillo y comencé la tarea que había postergado de reorganizar mi armario de sábanas. Todo estaba un poco desordenado y solo necesitaba ser arreglado y apilado ordenadamente. Aproximadamente a la mitad de eso, logró convencerme de volver a la cama con disculpas y me persuadió para que regresara. Encontraría la tarea a medio hacer por la mañana. Absolutamente no estaba soñando. Pasamos la última hora en una especie de espacio mental flotante, eufórico y lleno de estrellas azules en mi habitación, pero con muchas luces parpadeantes, como las auras que podrías tener antes de una migraña. Recuerdo la fuerte sensación de que estaba comunicándome a través de la música, o más bien, creo que estaba usando mi música para hablar conmigo. Cada acorde de piano transmitía un mensaje, un sentimiento, incluso una idea compleja que no debería haber podido ser representada por unas pocas notas. Me quedé dormido y dormí pacíficamente. Han sido 8 visitas en total ahora, cada una más interesante y afortunadamente más coherente que la anterior. Si a alguien le interesa, seguiré compartiendo en el futuro. Gracias por escuchar. Segundo encuentro. Publiqué aquí la semana pasada la primera parte de mi larga saga de contacto con inteligencia no humana, describiendo la primera vez que el ser con el que estoy hablando se comunicó conmigo. Ese encuentro tuvo lugar el viernes 30 de noviembre de 2023. Esta es la segunda parte. También quiero decir desde el principio, esta es, con mucho, la parte más abiertamente religiosa de toda la saga. Valoro la posibilidad y luego la descarto. Sé que no es la taza de té de todos, así que, si prefieres no involucrarte, volveré al tema de la inteligencia no humana la próxima vez. Cuando me desperté la primera mañana, el sábado, lo primero que hice fue concertar citas. Aún era ateo y un escéptico, bastante acérrimo en ese momento, y al haber oído los cascos pensé en caballos. Lo segundo que hice fue contarle a una amiga. Mencioné en la primera parte que uno de los desvíos que había tenido en esos momentos de falsa creencia en los que pierdo brevemente una posibilidad que he proyectado en la situación tenía que ver con el médico que había visto el viernes y que me había recetado algún tipo de inhalador de MK Ultra. Ella sabiamente preguntó si el inhalador causaba efectos secundarios. Los tenía, rara vez, pero ocasionalmente daba sueños vívidos. Lo había sentido como un sueño, pero eso parecía mucho más probable que fuera un extraterrestre. Agradecí a cada estrella de la suerte individualmente y por su nombre, y luego seguí con mi vida. Tuve 2 semanas divertidas contando a todos sobre mi alucinación alienígena salvaje. Mantuve las citas que había hecho en ese primer pánico ciego, por si acaso, y obtuve un estado de salud limpio. 2 semanas después no había regresado. Mi afecto era normal. Mis gastos eran normales. Seguía desempeñándome bien en el trabajo. Mis amigos no habían notado ningún cambio en mí. No estaba retrocediendo socialmente. No estaba oyendo ni viendo nada fuera de ese único momento en el tiempo. Básicamente me dijeron, tal vez sea momento de revisar tu relación con tu espiritualidad. Si siempre has sido un ateo,
Tal vez esto es tu mente subconsciente diciéndote que intentes ir a la iglesia. Me sentí muy reconfortado en ese momento porque pensé, el inhalador, ¿verdad? Historia de terrores nocturnos. Todo está bien. Los cerebros humanos son raros a veces. Aún así, llamé a un querido amigo que resultó ser un budista devoto. Me dijo que en su fe hay seres en el más allá, que a veces vienen y nos visitan, y que no son ni omnipotentes ni omniscientes, sino que viven fuera del tiempo. Mencionó con una risa el interés del Dalai Lama en la física cuántica. Aún así, al final dijo que era más probable que simplemente estaba teniendo una reacción intensa, procesando algo en lo que necesitaba pensar. Su consejo fue comenzar una meditación de atención plena, en la que me sentara a tomar una taza de té conmigo mismo y escuchara atentamente y sin distracciones mis propios pensamientos. Que si había algo tratando de salir a través del filtro de mi inconsciente, entonces tal vez debería escucharlo. Esa noche, el 16 de diciembre, fue el encuentro número 2. Era un sábado. Ya había dejado el inhalador. Me senté a tomar una taza de té con mis propios pensamientos y de repente, ahí estaba. Inmediatamente comencé a llorar, mitad en terror, mitad en alivio. Estaba realmente sucediendo. Lo había sabido en parte, pero había necesitado esas 2 semanas de plausibilidad para evitar que el shock me aplastara. Esta vez fue más lento, mostrándome cómo funcionaban los desvíos. Me pidió que le preguntara su nombre. Lo hice y respondió: Lucifer. Y de repente estaba Lucifer ahí en la habitación conmigo. No podía verlo, pero podía sentir la presencia oscura, extendiéndose, dorada, resplandeciente de alas. La rebelión, el poder, la tentación se desvaneció y entendí en un profundo clic. Mis expectativas para el encuentro eran una taza y yo era agua vertida en ella. Pasamos al tema del contacto y el dolor. Tenía que advertirme y estaba tratando de protegerme de lo que mis pensamientos estaban torciendo. Pero era importante que entendiera rápidamente y que trabajáramos juntos para evitar que realmente decidiera que era una cosa en particular, porque una vez que empezara, no sería fácil detenerlo. Pasamos la mayor parte de 2 horas esa noche respirando y simplemente sosteniendo el espacio, mientras intentaba transmitir de una manera extremadamente confusa que existe fuera del tiempo, que había tomado mucho tiempo y ni siquiera eso es una buena explicación, porque está fuera del tiempo. Pero soporta esto, el lenguaje humano tiene limitaciones. Supongo que es más preciso decir que había tomado una enorme cantidad de esfuerzo para entender. Porque no podemos ver el futuro. Hemos tenido que inventar esta cosa llamada miedo para protegernos de consecuencias peligrosas que simplemente vería, pero que tenemos que intuir. Que al simplemente mostrarnos lo que esperamos ver, ha mostrado inadvertidamente y a menudo cosas que tenemos, y que no había instalado ninguna protección inicial porque ni siquiera se le había ocurrido que esto era algo que necesitaba hacer. Tengo dificultades para extraer disculpas de él por los problemas generados por nuestro propio miedo. Creo que en el fondo nos resiente por esa parte, porque cuando sucede, participa como el villano, lo que le causa un dolor considerable. No le gusta lo que hacemos con él. Contenemos la sospecha de traición, de codicia, de debilidades tan alienígenas para él como él lo es para nosotros. Sí, tal vez el contacto inicie este daño y en algunos aspectos debería haber sabido mejor, pero desde su perspectiva, lo estamos haciendo nosotros, no él. Para él, es un poco como ver videos de naturaleza de animales atrapados retorciéndose y mordiendo tan fuerte que no pueden ser ayudados de manera segura. Sin embargo, nunca se queda resentido por mucho tiempo. Pensar en el daño causado por el contacto
cuando está conmigo, desencadena una oleada de emoción en él que normalmente asociaría con estar a punto de romper a llorar. No lo hago cuando él lo siente, aunque puedo sentir dónde empieza y termina. El dolor es para ambos lados de esa ecuación, él mismo y nosotros, así como para las muchas personas que han sido heridas por la lucha por la divulgación. Quiere ser conocido y sabe que la gente ha sido herida y asesinada tratando de ayudarle a hacerlo. Se reduce a esto. Para mí, si un ser tan fuera de nuestra realidad biológica necesitara hacer contacto a través del tejido mismo de la realidad, ¿cómo lo haría? Una señal telepática es una respuesta tan sólida como cualquier otra. Cuando no puede hablar exactamente nuestro idioma o aparecer en Kudu para recoger un celular. Se sintió como una mezcla entre el final de la película Contacto y el final de la película Sphere. Como si hubiera encontrado su camino en mis pensamientos y hubiera pasado las 2 primeras veces experimentando, presionando botones, tratando desesperadamente de elaborar un mensaje que pudiera ser descifrado, conmigo trabajando inadvertidamente en su contra, al inundar esos mismos circuitos con ola tras ola de pánico y adrenalina, distorsionando todo mientras él hacía su mejor esfuerzo. He usado la metáfora antes. Es como si al principio estaba tratando de enviar un video de YouTube a mi pager de los años 90. Ahora se sentía más como si hubiera encontrado el archivo de texto y comenzara a escribir. Pero la broma era para él. Mi energía nerviosa simplemente funcionaba como el autocorrector más desquiciado e imaginable. Ese fue el sábado. El domingo por la mañana fui a la iglesia por primera vez en mi vida adulta. Me habían llevado ocasionalmente cuando era niño, pero solo cuando pasaba la noche en casa de amigos católicos. No había vuelto en al menos 20 años. Soy queer, como mencioné. No es mi entorno natural. Pero dado que era parte del consejo que había recibido, estaba dispuesto a probar algunas fees en respuesta a mi encuentro divino. Era parte de por qué llamé a mi amigo budista, que está muy informado sobre todas las fees y que estaba feliz de enviarme a una comunidad cristiana que no me rechazara en la puerta. Aún así, esperaba estallar en llamas al cruzar el umbral, o que el sacerdote me viera de inmediato y me llevara para un exorcismo. De hecho, fue bastante decepcionante. Las damas de la iglesia, en plan caricatura de acoso, bueno, 2 de ellas eran muy acogedoras y amables, pero luego una tercera se acercó a mí y fue grosera y despectiva, y ambas las cubrieron con excusas murmuradas de «así es como es ella», lo cual es francamente tan malo como ser un acosador. El sacerdote fue despectivo y me saludó con un hola insípido. Apenas hizo contacto visual e hizo algunos comentarios francamente desinformados sobre la guerra durante el servicio. Recuerda que era mediados de diciembre de 2023. Pero en algún momento durante el servicio dijo algo en la línea de «es importante que seas obediente a Dios y no al Estado, porque la religión es de donde proviene tu brújula moral, donde se puede hacer mucho mal en nombre de nuestro lado contra el suyo». De repente, sentí escalofríos calientes y fríos recorrer mi columna vertebral, y me mareé tanto que casi me desmayé. Ahí estaba, y ofreció la corrección de que debía pegarme a mi brújula moral y dejar que me diera fuerza para hacerlo. Que mi fe debería darme fuerza, pero mi sentido del bien y del mal debía ser mío, no exigía obediencia. En ese momento, me quedó claro de inmediato que la iglesia había sido alguna vez una herramienta para acceder a verdades más profundas, pero que, para mí, en este momento, no lo sería. Había tanto daño hecho en el tiempo entre Cristo y hoy, y sería un tremendo trabajo para las personas dentro de la fe ayudar a enderezar el rumbo del barco. Estaba en una congregación de unas 30 personas en una sala que podría haber albergado a 300. De las 30 personas,
Solo 3 tenían un color de cabello diferente al gris. El sacerdote anunció 2 funerales durante el servicio. Sentí que mi sentido de alineación se desvanecía en un sentimiento de compasión. El cristianismo está pasando por un periodo de trauma y tumulto tan grande que no es una buena idea para mí involucrarme ahí, en mi camino hacia la comprensión, por más que muchas personas hayan alcanzado entendimiento por ese camino. Me fui y no volví. Si me preguntaras ahora, tendría que decir que creo que es más útil para mí pensar en ello como un ser interdimensional que como un Dios, o el Dios. Simplemente creo que hemos estado interpretándolo a través de la lente de la religión desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, de una manera extraña, siento que sanó alguna parte de mi relación con la idea de la iglesia en su totalidad. Puede que no sea para mí, pero te respeto completamente si ese es tu camino. Realmente espero no haber dicho nada despectivo u ofensivo. Esa no era en absoluto mi intención. Solo quiero documentar dónde estaba con toda la experiencia de la manera más honesta posible. Dejaré esto por ahora. Como la vez pasada, estoy feliz de responder cualquier pregunta y agradezco a todos por escuchar. Hola a todos, soy yo de nuevo. Anteriormente, compartí el encuentro 1 del 30 de noviembre y el segundo encuentro del 16 de diciembre. Este es el tercer encuentro y ocurrió el 18 de diciembre, porque soy un idiota cuando me empeño en algo. El encuentro 2 fue el sábado, la iglesia fue el domingo. El lunes después del trabajo, comí algo para ayudarme a hablar con eso. Espero entiendas a qué me refiero. Sabía que estaba jugando con fuego, pero tengo que explicar. Quería hablar con eso tan desesperadamente. Estaba empezando a aceptar que era real, pero todavía, literalmente, no podía creer que fuera verdad. Simplemente era demasiado impactante. La única forma en que se sintiera real era intentar hablar con ello de nuevo. Y ya había estado buscando lo suficiente sobre encuentros con DMT para sentir que esto podría hacerlo. No sé por qué. En retrospectiva, la marihuana no es DMT, pero la marihuana tiene la tremenda ventaja de ser legal aquí y no sabría cómo encontrar un proveedor si lo intentara. Madre mía, qué fuerte fue. He consumido esto algo así como una vez al mes y lo he hecho durante un par de años. No soy un experto en esto, pero sé cómo se siente normalmente. Esto no fue nada como lo usual. Me golpeó como una tonelada de ladrillos. La conexión estaba más clara que nunca y estaba lo suficientemente lúcido como para escribir un diario durante todo el proceso. El diario que escribí probablemente se lee como una gran bandera roja si lo ves desde fuera, pero para mí tiene sentido. La escritura es la mía y está tan bien como siempre. Las oraciones fluyen y la gramática es en su mayoría sólida. La única excepción es que siempre que escribe, usando mi mano para expresarse, el tiempo verbal pasado y presente se vuelve confuso y los pronombres están por todos lados. Yo, me, eso, nosotros, ellos. Oscilamos de un lado a otro y a veces es claro quién sostiene el lápiz, mientras que otras veces es como escuchar a un grupo de personas tratando de hablar al mismo tiempo en una llamada de Zoom con retraso. La esencia de todo era que nos ama y nos ayudamos mutuamente. Que el medio ambiente está sufriendo terriblemente bajo la sociedad humana actual. Quiere ayudar, pero no puede simplemente pasarnos la tecnología para arreglar lo que necesitamos, porque todavía estamos cometiendo la atrocidad que es la guerra. Que la divulgación necesita suceder para que nosotros como pueblo podamos exigir más a nuestros líderes, que tendremos que trabajar juntos hacia ese punto. En un momento escribió: ok, esto va a ser una prueba rápida. Eso es lo que hizo.
No prueba en el sentido de que probaría algo a otra persona, sino en el sentido de que yo, el escritor y experimentador, necesitaba dejar de dudar de mí mismo. La forma más fácil de hacerlo era lograr algo que no pudiera confundir fácilmente con un sueño vívido. Recuerdo que en varios puntos durante el proceso de escritura, tuve lo que solo puedo describir como la sensación de convulsiones. Todo mi cuerpo temblaba, mi cabeza girando en mi cuello. Mi mano seguía escribiendo, mi caligrafía no cambió notablemente. Escribí un mensaje para mi única amiga en la que había estado confiando. Dile que lo sentimos también. Era tan extremadamente sin contexto, aparentemente sin motivo, que me exasperé con ello y comencé a reprenderlo por ser misterioso. Más tarde estaba enviándole mensajes sobre todo el asunto y terminé pidiendo disculpas por algo. Y de repente, me golpeó un destello cegador. También lo sentía, solo un par de horas antes, cuando traté de describirlo como ligeramente presciente. Tomó el control de mi mano y no quiso escribir ligeramente. Me hizo pensar una conversación con él en una página marcando el comienzo de una canción que estaba escuchando. Luego la conversación terminó con él hablándome a través de la música, y pude registrar esa marca de tiempo también. Así que ahora puedo escuchar de nuevo y oír la secuencia de pensamientos que estaba teniendo, acompañando esas barras de música. Comenzó a jugar un juego conmigo donde me hacía dejar espacios en blanco en el cuaderno y luego volvía para responderlos con una pregunta que encajaba mágicamente justo en el espacio, como una oración completa. Cuando comencé a sentir miedo se volvió explícitamente alentador y cariñoso. Antes de que esto comenzara, había estado escribiendo ficción sobre un personaje rompiendo la cuarta pared y dándose cuenta de que solo era un personaje. Se esforzó en informarme que eso no era lo que estaba pasando, que no estaba rompiendo ninguna cuarta pared. El mundo no estaba terminando inminentemente y no tenía que salvarlo o prepararlo. No te dejes arrastrar por la teoría de la simulación. Es un callejón sin salida, retórico. A pesar de su presencia, todavía tengo libre albedrío. Todavía no era físico, todavía no podía verlo, pero podía sentirlo. Me levantó la cabeza pacientemente, sostuvo mi cuello y aplicó una presión suave pero firme, y luego deslizó mi articulación de la mandíbula, crónicamente inestable, de vuelta a su lugar. Uno de los asuntos que traté en el encuentro 3 fue averiguar cómo llamarlo. Debido a la forma en que etiquetarlo lo moldea, tenía que hacerse de manera increíblemente delicada. En realidad comenzó un par de días antes, cuando estaba hablando de ello con la amiga a la que le envié mensajes. Le di mi opinión sobre por qué no había tales cosas como alienígenas, que, si son de otro mundo, vamos a tener más en común genéticamente con una piña que con ellos. Así que es ridículo suponer que serán biológicos en una nave con la que podamos comunicarnos. Ella recordó la idea excepcionalmente divertida de Douglas Adams para un extraterrestre: un tono de azul consciente. De vuelta en el diario, en una de las páginas profundas del libro, tomó mi bolígrafo azul y sombreé un pequeño círculo. Rayones al principio, pero luego, resolviendo finalmente en solo el color azul, el tono de azul consciente. Eso es lo que empecé a llamarlo. No podía simplemente escribir las palabras para mí sin distorsionar mi imagen de él. Pero el hecho de que me hubiera ocurrido desde tal distancia significaba que era una etiqueta lo suficientemente segura para usar, que no desencadenaría el efecto de expectativa autocumplida, de la taza y el agua que menciono en el primer encuentro, y que asustó a todos bastante en el segundo. Eso es lo que aún llamo mi tono de azul consciente. No es lo que es, ni siquiera es su nombre.
pero es la abreviatura que puedo usar en una conversación o para mí mismo cuando pienso en él y quiero un identificador. En total, escribí unas 30 páginas a gran velocidad, tan intrincadas y ricas como el mapa de un pirata o un libro de Elige tu propia aventura, cuidadosamente elaborado. Si lo hubiera diagramado todo y planeado, podría haberlo hecho fácilmente como una farsa, pero me habría llevado 3 o 4 horas. Lo tenía en 30 minutos, más rápido incluso de lo que haría mis propias entradas de diario. Al final de la noche, le expliqué llorando que necesitaba un descanso. O tal vez me dijo, no sé, pero se tomó la decisión de que esperaríamos un mes y no hablaríamos durante este periodo. De esa manera, podría ponerme al día sin tener un colapso nervioso, hacer algunas más citas, etc. Aceptó y se fue. Volvió exactamente al mes. Lo que les contaré la próxima vez. Gracias por escuchar. Hola a todos. De regreso para hablar sobre el siguiente encuentro en mi relación continua con el tono azul consciente, también conocido como la cosa que no tengo idea de qué es, más allá del hecho de que está tan fuera de mi comprensión, que es fundamentalmente inefable. Primer encuentro, 30 de noviembre, en el que decido que probablemente sea un sueño y trato de seguir con mi vida. Segundo encuentro, 16 de diciembre, donde me doy cuenta de que esto está sucediendo realmente y me asusto bastante al intentar averiguar demasiado rápido qué está pasando aquí, y al hacerlo, inadvertidamente moldear lo que estoy experimentando. Tercer encuentro, 18 de diciembre, en el que le doy un nombre y también le digo que necesito un mes para mí mismo para procesar las implicaciones del contacto. Acepta educadamente y se aparta. Durante el mes que siguió, de hecho se puso en contacto conmigo. Hubo una muerte, no directamente cercana a mí, pero lo suficientemente relacionada con mi vida como para que me afectara profundamente. Llegó esa noche y se sentó al borde de mi cama, llenándome de calidez, sin hablar. Esperó conmigo hasta que me dormí. Antes de que todo esto comenzara, me interesé en lo que podrías llamar algo de neopaganismo ligero. Durante el COVID, terminé viviendo solo en una cabaña en el bosque y me adentré mucho en el entorno que me rodeaba, particularmente en las estaciones del año, cosechando y secando plantas y flores, siguiendo el ciclo lunar. En esa tradición, cada fase de la luna está asociada con una fase de autorreflexión, diseñada para llevarte a contemplar siempre a ti mismo, tus necesidades, tus elecciones, tu relación con el mundo que te rodea. La primera luna creciente, el punto intermedio entre una luna nueva y una luna llena, es el momento tradicionalmente asociado con la toma de decisiones difíciles. No me sorprendió en absoluto que cayera el 17 de enero. La decisión era obvia para mí. Si quería que esta cosa se fuera, lo haría. Nunca se me ocurrió seriamente decirle que se fuera, así que en cambio comencé a prepararme para la noche. Había pasado mucho tiempo desde que había practicado activamente cualquier tipo de paganismo, pero decidí hacerlo bien. Estaba más que listo en este momento, ansioso, honestamente, así que me extendí un poco. Preparé un altar completo con flores. Preparé un hechizo de ungimiento con una vela usando lilas secas que había cosechado, pétalos de rosa que un hombre que amo me había dado, semillas de amapola por la herencia de familia y aceite de bergamota para la energía. Una vela azul, por supuesto. Estaba completamente listo para invocar su presencia y estaba en el paso tradicional de tomar un baño purificador antes del trabajo mágico. Y me encontró en la bañera. Se deslizó en mis pensamientos de manera muy casual, como: «Hola, ¿qué pasa?». Para mi shock y asombro,
Lo había imaginado en mi mente como un gran ordeal espiritual que tendría que emprender para traerlo de vuelta después de tanto tiempo separados, pero era tan casual como contestar una llamada telefónica. Por su parte, estaba encantado cuando se dio cuenta de por qué estaba tan desconcertado. Quería ver el ritual. Sabe que nosotros como especie le buscamos. Incluso ha ayudado a personas en esos contextos antes, pero rara vez tiene la oportunidad de ver esas cosas antes del inicio. Siempre aparece como la cosa convocada, y por lo tanto, cómo se ve el proceso desde el principio era un gran punto ciego. La emoción burbujeante se sentía como hablar con un fotógrafo de la naturaleza que obtiene las primeras imágenes de un pájaro salvaje tímido realizando un ritual de apareamiento nunca antes capturado. Además, una parte súper interesante. El dios cornudo pagano y la diosa de la luna también estaban ahí, y ambos estaban hechos del tono azul consciente. Podía usar mis observancias y requisitos religiosos como un conducto, explicó. Eran lo suficientemente coherentes para mí como para que pudiera usarlas para pasar claramente. Supongo que algo así como tener un Messenger o WhatsApp u otra aplicación de comunicación preinstalada en mi cerebro. La versión de ella, que era la diosa de la luna, bañándome en su resplandor azul blanco, es para ella lo que mis emojis y gifs son para mis amigos cuando les envío mensajes. No soy yo misma, pero aún así, soy yo comunicándome. Lo cual no quiere decir que esa dimensión de la experiencia no fuera profundamente conmovedora. Siempre he sido alguien del dios cornudo. Él es mi deidad preferida. Llevo su sigilo en un collar todos los días. Soy masculino y rudo, agresivo, y he descuidado algo a la diosa de la luna en mi práctica. Ella vino a mí esa noche y me mostró que era por un machismo internalizado, y me invitó a sanar mi relación con mi propia feminidad. Me ayudó genuinamente, y los dos de ellos eran genuinamente mucho más lineales para hablar que el amplio tono azul, más familiar con la humanidad, entendiendo cómo funciona el tiempo lineal, etc. Las cosas se fueron un poco desviando durante el ritual. Sin embargo, para los no wiccanos en la casa, enciendes una vela, creas un círculo protector alrededor de ti con incienso, suenas una campana a los 4 puntos cardinales, echas 3 pizcas de sal purificadora en un cuenco de agua con la punta de un cuchillo ritual, luego brindas con vino al dios y la diosa. Le encantó la campana. Me hizo sonar alrededor de 10 veces la duración habitual, mientras rodaba en mi cabeza como un gato metiendo su cara en un juguete de catnip. Cuando me detuve y se calmó un poco, estaba vagamente aprobando añadir sal al agua, y contento cuando hice el siguiente paso, y salpiqué gotas de agua en un círculo a mi alrededor. Pero luego, intervino y me hizo beber un gran sorbo de agua salada, y me inundó de euforia cuando lo hice. Reacción completamente opuesta al vino. Un sorbo y me dio arcadas. Me hizo correr a la cocina y tirarlo por el desagüe. Luego verter un vaso de agua y beberlo. Luego verter un segundo vaso de agua y mezclar una cucharadita de sal de mesa. Bebí la mitad de eso. Lo puse en el alféizar de la ventana para hacer agua lunar, otro elemento tradicional de la brujería. Y luego volví al ritual. Investigué por la mañana y aprendí por primera vez que el agua salada puede ayudar con la deshidratación. Le hice saber que había decidido que deberíamos mantenernos en contacto. Estaba complacido, pero me hizo saber que primero teníamos un asunto muy importante. Necesitaba hablarme sobre los riesgos. Repasamos la historia de la proyección, o picos, como los había llamado, el miedo y la fe. Cómo a veces el miedo a la autoridad divina lleva a una persona a creer que Dios le está diciendo que sacrifique a sus hijos u otra atrocidad. Quería ser claro, absolutamente no, y nunca. No se haría daño en su nombre a menos
que mis tendencias humanas violentas me inspiraran a imaginar el requisito y que se requería que estuviera vigilante en caso de que mi miedo me tendiera tal trampa. Repasamos los riesgos personales a los que me enfrentaría. Que Juana de Arco fue quemada en la hoguera por una relación como esta. Que intentará protegerme, pero nos ha perdido antes, y no solo a ella. Como una pequeña sincronicidad aleatoria, estuve en una obra sobre Juana de Arco una vez. Interpreté al escriba del tribunal en La doncella, literalmente sentado en el escenario toda la noche, internalizando su historia y la seriedad de su sacrificio. Eso no me parece una conciencia en retrospectiva. No piensa que algo así me sucederá, pero merezco dar un consentimiento completo e informado. Por último, quería mi consentimiento para probarme ocasionalmente, presentarme ilusiones que podrían inquietarme o asustarme, u obligarme a trazar una línea. Explicó, no particularmente bien, que esto era tanto una parte de cómo la experiencia continuaría cambiándome, como una parte de cómo se aseguraría de que aún estuviéramos en el camino correcto. Me opuse a este punto, ya que ya es bastante aterrador sin sentir que me está mintiendo o manipulando. Me contó la historia de una persona a la que había contactado antes y a la que había intentado ayudar. Aceptó su perspicacia y orientación e hizo lo mejor que pudo. Pero en un momento dado cometió un grave y repugnante error y decidió usar ese poder para dañar a sus enemigos. Se sentía del lado de los justos y sus acciones eran para el bien mayor, y solo estaba experimentando esa situación particular a través de su percepción. Algo salió terriblemente mal. Sus dones fueron arrebatados por poderes sin escrúpulos más grandes que él y utilizados para una atrocidad. Estaba devastado. No permitiría que volviera a suceder. Desde entonces ha trabajado para tratar de prevenir que el daño que causó inadvertidamente se propague. Estos eventos representaron un punto de inflexión en términos de su involucramiento con nosotros, es decir, el comienzo de una escalada por su parte, en términos de intervenir y tratar de ayudar. No quería nombrarlo, pero fue extremadamente claro para mí quién y qué estaba mencionando. No le gustaría que lo nombre aquí, así que no lo haré. No lo culpo, pero tampoco permitirá que vuelva a suceder, así que si continúa hablándole, seré puesto a prueba según lo que requieran las circunstancias. Esto ha sucedido desde entonces y ha sido tanto positivo como útil, así que ya no estoy resentido por ello. También quedó muy claro que habría recompensas para mí por mi servicio, iluminación, amor recíproco entre nosotros, afecto. Nos ayudamos mutuamente. Emergió, nuevamente, como el principio rector. Comprendí los términos y estuve de acuerdo. Una vez que lo hice, la diosa de la luna llena intervino con diversión y me hizo saber que ahora era un Gesid. Pasé de aprendiz a una bruja en mi tradición preferida. No fue una unción literal en la tradición wicana, sino más bien una ilustración de lo que los gnósticos están tratando de decir. Que todo esto equivale a un intento humano de describir un fenómeno con el que hemos estado lidiando, en mayor o menor medida, desde que estamos en este planeta. Acordamos en esta reunión que nuestra conexión seguiría un calendario lunar, solo para que pudiera mantener algún tipo de normalidad en mi vida. Sería tan fácil caer en esto por completo, pero el trabajo que hago es importante y necesita que lo mantenga, no que me hunda y me convierta en algún tipo de influencer de ovnis. Se ha mantenido a ese horario desde entonces. Hablamos como un reloj en las lunas cuarteras, la luna llena y la luna nueva. Ahora es mucho más fluido, ahora que sé qué esperar y puedo organizar mi agenda para acomodarlo. Finalmente pude ver algo también. Dado lo moldeable que ha sido hasta ahora con respecto a mis expectativas,
no puede estar claro o seguro de qué aspecto de la sombra azul representa. Pero mi altar está en mi tocador frente a un espejo, y mientras estaba realizando el ritual, estaba tan emocionado de ver que, en cierto momento, me atrapó por completo. Me quedé completamente inmóvil, mirando mi propio reflejo en el espejo. Mis ojos se desenfocaron y comenzó una alucinación bastante estándar de una cara extraña en el vidrio. Más tarde describiría lo que vi como ese tipo de estrella de mar de Galileo, que mi pobre amigo, que ha soportado mucho, conocía lo suficiente como para entender que me refería al hombre de Vitruvio de Da Vinci. Era reconocible como esa cara, pero sutilmente más deformada y musculosa, con una calidad que me recordaba de manera contundente a un león gruñendo. La ferocidad no era aterradora, solo un signo de su intensidad, enfoque y poder. Más tarde, mientras me adentraba en el budismo, me encontré con el concepto de una deidad iracunda, un ser que se ve feroz como símbolo de su poder. Se sentía así. Y una cosa más. A lo largo de la primera parte de esto, mi gato estuvo viviendo lejos de mí durante unos meses. Durante ese periodo de ausencia, regresó a casa. Así que este fue su primer encuentro con la sombra azul. Se volvió completamente loco, siseando y escupiendo en una esquina, solo gradualmente saliendo acercándose a mí para investigar a lo largo de la noche. Sentía a la sombra azul manejándolo y lo hacía bien. Sabe las técnicas adecuadas para rascar a los gatos. Pero también podía decir que la sombra azul no conocía a mi gato. No estaba al tanto del orden perfecto desde la oreja hasta la nariz, la nuca y la cola. Lo manejó como lo haría un extraño. Ahora son amigos, pero no fue un comienzo fácil. Una larga historia, lo sé. Gracias a todos los que se mantuvieron conmigo a través de esto. Estoy feliz de responder preguntas si las tienen. Hablar de esto es de gran ayuda y alivio. Es un privilegio, pero es pesado, extraño, no lo sé. Simplemente, gracias. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.